Su pensamiento. Su pensamiento se consideraba pesimista, estableciendo que el mundo que percibimos no es sino el resultado de nuestras representaciones, hecho de nuestros sueños. Es mediante nuestro cuerpo que podemos conocer el mundo mediante la voluntad, la conservación del individuo con la agresividad y el instinto de conservación de la especie mediante la sexualidad. Todo se resume en voluntad. Él afirma que el mundo es un dolor, sufrimiento sin final ni propósito. El hombre existe entre el dolor y el hastío. Para Schopenhauer, esta vida no tiene otro fin inmediato que no sea el sufrimiento, y que lo único que nos motive a permanecer en este ciclo es que al igual que nos esmeramos en inflar una burbuja de jabón, a pesar de que sabemos que tarde o temprano, debido a su condición efímera, esta estallará y no podemos evitarlo. Nos esmeramos en vivir, porque el único valor que tiene la vida humana es el valor estético, lo que nos mueve a crear nuestra propia existencia, la voluntad. La voluntad es la fuente de todos los males. Para Schopenhauer, la lucha por extirpar el dolor del mundo no es solo vana, sino absurda. El sufrimiento no se puede erradicar, ya que su causa es la misma constitución de la humanidad. Los esfuerzos incesantes para desterrar el dolor no consiguen otra cosa que variar su figura. Esta es primordialmente carencia, necesidad, cuidados por la conservación de la vida. Al que tiene la fortuna de haber resuelto ese problema, lo que en pocas veces sucede, le sale de nuevo el dolor al paso en 1000 otras formas, distintas, según la edad y las circunstancias, como pasiones sexuales, amores desgraciados, envidia, celos, odio, terror, la gran ambición y codicia que nos causan enfermedades. Y cuando no se puede revestir otra forma, toma el ropaje gris y tristón del fastidio y el aburrimiento, contra el cual tantas cosas se han inventado, y aunque se consiguiese alejar difícil sería que no volviese en cualquiera de las otras formas para empezar otra vez su ronda, pues entre el dolor y el aburrimiento se pasa la vida. En la misma línea, Schopenhauer sostiene que en todos y cada uno de nosotros está determinada de antemano la cantidad de dolor que hemos de soportar. Esta medida es invariable, aunque la forma del dolor puede cambiar. La buena o la mala fortuna que tenga el individuo no le vendrá del exterior. El sentimiento siempre está determinado a priori. La alegría o la tristeza nunca son producto de circunstancias exteriores, como lo serían la riqueza o la posición social. Schopenhauer considera la alegría como un fin en sí mismo. La alegría siempre se debe preferir sobre cualquier otro bien, pero sin salud es difícil que la alegría se dé. Así Schopenhauer recomienda buscar la salud. La alegría excesiva sí es producto de factores externos, inciertos, equívocos, fugitivos, aleatorios. Corresponde a la dicha, a la que acompaña el conseguir algo, considerado por algo que nosotros mismos lo consideramos, fuera de lo común, por ejemplo, sacarse la lotería. El dolor, que en cambio es esencial a la vida, depende de factores ajenos al individuo, y tarde o temprano se manifestará a propósito de la desaparición de la gran alegría que le precedía. Schopenhauer compara la gran alegría a una montaña escarpada a la cual no se debe subir porque no hay modo de bajarla más que dejándose caer desde su cima. Las alegrías excesivas y los más vivos dolores se suelen encontrar en una misma persona, pues aquellas y estos se condicionan recíprocamente y tienen por condición común una gran vivacidad de espíritu. Por esta razón, él recomienda tratar de evitar siempre todo extremo y nunca perder de vista los altibajos en una cadena de sucesos, para mantenernos en ecuanimidad y con ánimo sereno, y de esta forma no hacer mayores nuestras aflicciones. Si nos aceptamos como seres contingentes, tendremos necesariamente que aceptar la carencia como algo intrínseco a nuestra existencia. No creo que alguien se atreva a dudar de la contingencia del ser humano, así como tampoco creo que alguien acepte que su existencia no es incompleta, inacabada o perfectible. El hombre es perfectible, el hombre no es el ser. La existencia del hombre no es necesaria. El hombre muere, el hombre es contingente, el hombre es carencia. El hombre necesita, el hombre desea, el hombre es necesidad, el hombre es deseo. Si fuéramos seres acabados, completos, no nos haría falta nada, no nos haría falta alimento, no nos haría falta salud, no nos haría falta compañía, nada. Pero no lo somos, todo nos hace falta, sin importar cuánto tengamos, inclusive sentimos que no nos hace falta la vida.
No tenemos pero queremos. Queremos porque nos hace falta. Nos hace falta porque necesitamos. Por ejemplo, yo necesito comer. Si no comiera nunca, moriría de hambre. Entonces escojo comer. Trato de eludir el dolor que produce necesitar alimento. Si no me indigesta la comida, pasaré unos instantes confortables y seguiré vivo. Mientras esté vivo tendré hambre. Hambre de todo lo que un hombre necesita. Todo lo que deseo se me resiste, todo lucha, yo lucho. Yo como antes de ser comido, yo mato antes de ser asesinado. Yo incluso miento antes de ser estafado. El hombre desea, el hombre sufre. El placer conduce al hastío y la insatisfacción a la frustración. El hombre sufre, el hombre desea. Ese es el círculo vicioso en el que nos encontramos prisioneros, esclavos de la voluntad de vivir. Tradicionalmente, se ha sostenido que el dolor solo existe negativamente como ausencia de bienestar, que el mal solo existe como ausencia del bien, y Schopenhauer sostiene lo contrario. La maldad es lo que en realidad posee una existencia positiva. El dolor es el pan nuestro de cada día, y el placer tan solo es la ausencia de dolor, así como el hambre es lo que nos acompaña como carencia y la necesidad día con día. Y los momentos de barriga llena tan solo son instantes de mitigación de esta sensación que, ciertamente, es en el mejor de los casos, son bastante placenteras, pero que siempre desvendrán hambre o empacho. El dolor nace junto con el hombre, diríamos más bien. El hombre cuando llega al mundo nace al dolor. La miseria que llena la existencia humana no es accidental, es inherente, intrínseca a la vida. La vida es deseo siempre insatisfecho. La vida oscila como un péndulo entre el aburrimiento y el dolor, transitando de un lado a otro a través de breves momentos de alegría que es solo pasajera. El corazón del hombre nunca encuentra sosiego, es un pozo sin fondo que mientras más se intente llenar, más vacío se siente. Ahora bien, ¿cómo se puede vivir una vida que no tiene valor alguno, que acaba y comienza en llanto? ¿Acaso la vida, nuestra existencia, no tiene ningún valor? ¿Es preferible no haber nacido nunca? Desgraciadamente esa pregunta es tan incontestable como desesperada, y cualquier intento de hacerlo sería tan absurdo como preguntarnos en caso de no haber nacido nunca, si hubiéramos preferido existir tan siquiera. Pero ¿cuál es la verdadera postura de Schopenhauer? ¿De verdad la vida humana tiene algún valor? ¿Esta existencia tendrá algún sentido? ¿Qué es vivir? La respuesta es sencilla, aunque no por eso menos escandalosa. La respuesta es simplemente sufrir. Para Schopenhauer esta vida no tiene otro fin inmediato que no sea el sufrimiento, respuesta que expone claramente tanto en El mundo como Voluntad y representación, al igual que en el ensayo titulado Sobre los dolores del mundo. Ahora, que si este sufrimiento es la única razón de ser nuestra existencia, y que es la vida misma, tiene algún valor, no lo contesta rotundamente. Su respuesta, en este caso, está implicada íntimamente en muchos de sus textos. El motor que nos mueve a construir nuestra existencia es el placer que encontramos de ella misma ante nuestros ojos, siendo esta vida no solo el objeto de placer estético de la existencia, sino al mismo tiempo la condición de posibilidad de todo placer estético. Y esto no significa que el arte sea mejor camino de salvación para negar la voluntad de vivir. Simplemente es una forma de expresar, al igual que vivir es sufrir, y sufrir es la única finalidad de nuestra vida, que la vida es un fin en sí misma, es decir, no porque vivir sea sufrir y el sufrimiento sea sentido de la vida, estamos condenados a no encontrar belleza en nuestra existencia o imposibilitados a hacerlo. Sin importar si la vida es un sueño, una farsa o una tragedia, experimentamos placer estético al contemplar el actuar nuestra historia personal, y este desenvolvimiento afortunado o ya sea desgraciado. Al igual que las grandes tramas nos atrapan, nuestro proyecto de vida también se nos hace presente como un intricado reto que a veces nos abate, y que otras veces nos entusiasma, y que a pesar de terminar indudablemente con la muerte del protagonista, no deja de entretenernos. Por esto considero que vivir conlleva placer estético, y que este placer estético coexiste con el sufrimiento, sin llegar a ser el sentido de la vida. Es posiblemente el único valor que la vida tiene en los ojos de Schopenhauer.